comenzamos el análisis sobre conocer la verdad relacionada con la conversión de cada uno de nosotros. Y entre otras cosas que nos estaba diciendo el presidente Nelson es sobre que fortalezcamos nuestro testimonio y que resolvamos nuestras dudas con fe, ¿no? Y vamos a profundizar porque él toca un tema que a mí me gustaría mencionar aquí, porque me parece un tema muy actual que yo veo mucho en redes sociales. Y, y es precisamente la invitación que el presidente Nelson hace en cuanto a la forma de tratar con aquellos que no piensan igual acerca de nosotros, que han estado en la iglesia y que ya no están en la iglesia, o que se han ido o que se están yendo, ¿no? Entonces, sin mayores preámbulos, no sé, hermano Verdejo, si antes de esto quisiera tocar algo o ya nos metemos de lleno al video. Yo quisiera quitarle la coma y ponerle un punto y seguido a la declaración que no piensan. Igual yo le pondría un punto y seguido, que no piensan, punto y seguido. Ok, bueno. Ok, entonces voy a agregar aquí el video. Aquí lo tenemos. Y bueno, en la inteligencia de que si salen anuncios, pues los anuncios son de origen, ¿no? De la propia transmisión del canal. Esta es la página es el canal de la iglesia de Jesucristo en YouTube y por alguna razón están saliendo anuncios en este video. Así que ahora mismo lo pongo. El buscar respuestas a estas preguntas requerirá esfuerzo, mucho esfuerzo. Les ruego que se hagan cargo de su propio testimonio, trabajen para conseguirlo, háganse responsables de él, cuídenlo, nútranlo de manera que crezca. Aliméntenlo con la verdad, no lo mezclen con las filosofías falsas de hombres y mujeres incrédulos, para luego preguntarse, ¿por qué se está debilitando? Practiquen la oración humilde, sincera y diaria. Nútranse con las palabras de los profetas antiguos y modernos. Pídanle a Dios que les enseñe cómo escucharlo mejor. Dediquen más tiempo a ir al templo y a la obra de historia familiar. Al hacerlo de su testimonio su prioridad mayor, observen cómo se producen milagros en sus vidas. Si tienen preguntas, y espero que las tengan, busquen respuestas con el ferviente deseo de creer. Aprendan todo lo que puedan sobre el Evangelio y asegúrense de acudir a fuentes llenas de verdad para encontrar guía. Vivimos en la dispensación en la que nada se retendrá. Por ello, con el tiempo, el Señor contestará todas nuestras preguntas. Mientras tanto, sumérjanse en la rica provisión de revelación que tenemos al alcance de nuestras manos. Les prometo que al hacerlo, se fortalecerá su testimonio, incluso aunque algunas de sus preguntas todavía no tengan respuesta. Sus preguntas sinceras, hechas con fe, siempre los llevarán a tener mayor fe y más conocimiento. Si tienen amigos o familiares que se apartan de la iglesia, sigan amándolos. No les corresponde juzgar las decisiones de los demás, al igual que tampoco ustedes merecen ser criticados por mantenerse fieles. Y ahora, por favor, escúchenme cuando digo, no sean engañados por aquellos cuyas dudas pueden provenir de cosas que ustedes no pueden ver en la vida de ellos. Por encima de todo, hagan que sus amigos escépticos vean cuánto aman ustedes al Señor y su Evangelio. Sorprendan a los corazones dudosos de ellos con los corazones creyentes de ustedes. Al hacerse responsable de su propio testimonio y hacerlo crecer, se convertirán en un instrumento más poderoso en las manos del Señor. Estarán inspirados por una causa mejor,
la causa de Jesucristo. No hay nada que esté ocurriendo en esta tierra que sea más importante para Él que el recogimiento de Israel. Hagan saber a su Padre Celestial que quieren ayudar en esta obra. Pídanle que los ponga a trabajar en esta causa gloriosa. Y luego den un paso atrás y maravíllense de lo que ocurre cuando permiten que Dios prevalezca en sus vidas. Mis queridos jóvenes amigos, los amo. Bien, esa fue prácticamente el cierre de la última parte del presidente Nelson. Y a mí, particularmente me llama la atención, hermano Verdejo, este punto de lo que dice el presidente Nelson. Bueno, hay varias cosas al principio, ¿no? Pero al final, sobre el tema que él trae a colación en cuanto a las personas, dice él, escépticos, ¿no? Cuando tengamos amigos escépticos, aquellos que tienen corazones dudosos, el presidente Nelson dice algo como, dice, no se dejen engañar por aquellos cuyas dudas puedan estar alimentados por cosas que no pueden ver en sus vidas. Sobre todo, permitan que sus amigos escépticos vean cuánto aman al Señor y su evangelio. Y luego dice, sorprendan sus corazones incrédulos con su corazón creyente. Entonces, ¿a qué voy con esto? De que hoy en día, así como nosotros creamos este canal y así como nosotros, hay varios canales donde estamos hablando sobre temas del Evangelio, donde somos apologistas, donde defendemos una fe o predicamos acerca de un Evangelio de acuerdo con las creencias que nosotros tenemos. Así hoy en día también hay canales que hacen todo lo contrario. Y hay canales, grupos, páginas, grupos de WhatsApp, grupos en Facebook, portales, podcasts en Spotify, podcasts en YouTube, Instagram, todo tipo de redes sociales que se utilizan hoy en día, donde justamente hacen lo contrario. Personas que alguna vez abrazaron esta fe, que fueron o son miembros de la iglesia, pero que se han ido, que incluso han pedido que se borren sus nombres de los registros, han dejado de creer en lo que alguna vez creyeron y han dejado de amar lo que alguna vez amaron. Entonces, este tipo de amigos, personas que se han ido de nuestra fe, hoy en día arman estos o crean estos grupos, estos canales con el fin de hablar en contra de la iglesia, ¿no? Y decir por qué se han ido de la iglesia y expresar por qué los lastimaron, dicen algunas veces en la iglesia, o por qué dejaron de creer, muchas veces por cuestiones netamente históricas, muchas veces por cuestiones netamente doctrinales que dejan de creer, ¿no? Y entonces aquí viene el punto al que quiero llegar, ¿no? Los miembros de la iglesia, de los santos, de la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, que se aferran a la fe de lo que creen, van y se meten a los canales de ellos y empiezan a denostarlos. Sí, yo he visto muchos comentarios sobajando, denostando, diciéndoles apóstatas, diciéndoles hijos del diablo, diciéndoles que han abandonado la fe y que Dios los va a castigar y que son esto o que son aquello, ¿no? Y entonces, en lugar de, como dice aquí el presidente Nelson, amarlos, empiezan a ofenderlos, ¿sí? Y aquí viene un punto que me resulta muy interesante, ¿no? ¿Por qué hacen esto, no? O sea, ¿por qué hacer esto con aquellos que alguna vez compartieron una creencia y una fe con nosotros? ¿Por qué tratarlos de esta manera? ¿Por qué juzgarlos por algo que no podemos ver? ¿Sí? En sus corazones, retomando las palabras del presidente Nelson. Y bueno, he llegado a pensar que en ese sentido nos llegamos a parecer a Satanás cuando presentó el plan del Padre. ¿Y qué hizo Satanás? Quiso imponer su idea y así nosotros queremos imponerles nuestra fe y queremos imponerle nuestra creencia,
Sí, ¿cuál? A veces lo hacemos en el nombre de Jesucristo y decimos amar a las personas, pero lo cierto es que no es así, porque ni Jesucristo mismo hizo eso. Queremos controlar a las personas y queremos que crean lo que nosotros creemos, porque nosotros creemos que es verdad y ellos tienen que creer lo que es verdad y reconocer la verdad, porque nosotros podemos verla y ellos no. Y no podemos entender cómo es que han abandonado lo que nosotros sentimos que es verdad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tratamos de controlarlo. Jesucristo mismo, ¿qué fue lo que hizo, no? Le dijo a Pedro, ¿vosotros también queréis iros? Está muy interesante esto porque ni Jesucristo mismo le estaba diciendo a la gente, ¿por qué no crees? No crees en lo que yo creo, ¿no? Jesucristo mismo simplemente enseñaba el Evangelio y Jesucristo enseñaba el Evangelio y la gente decidía si aceptaba o no aceptaba, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece maravilloso esta invitación que hace el presidente Nelson en cuanto que a nosotros sorprendamos a los que no creen en lo que nosotros creemos y que en lugar de reprocharles lo que no creen o por qué no creen, que hagamos lo que él dice, ¿no? Que amemos, que demostremos nuestro amor más bien, demostremos nuestro amor por el Señor y por su evangelio. Entonces, en lugar de estarnos peleando en redes sociales con aquellos que no creen en lo que nosotros creemos. ¿Qué piensa usted, hermano Alvaradejo? Está bueno el chiste, oye. Está bueno el chiste porque yo creo que algunos calificativos sí se los merecen. Muy bien ganados. Como Jesucristo les decía, hipócritas y todo eso, algunos calificativos están muy bien aplicados. Sin embargo, el quien los emite tiene que tener la categoría suficiente para emitirlos. Debe tener la posición suficiente para poderlos emitir de acuerdo con lo que el espíritu le indique. Pero por lo que tú mencionas y que también he visto, los hermanos se meten en un plan de igualdad de condiciones, de de ponerle un punto a la oración que dijo el presidente. No piensan, ¿verdad? La frase dice no piensan igual, pero yo le pondría punto de aparte ahí porque no piensan, o sea, no estamos pensando cuando emitimos alguna de estas cosas y tampoco podemos juzgar a los que emiten sus puntos de vista porque no sabemos o no podemos discernir si lo hacen en base al Espíritu Santo o no. Así que, pues en ambos casos estamos bajo la misma medida. Lo que es cierto es que yo me he puesto, ya dejé de hacerlo porque es demasiado tiempo, mejor me pongo a hacer genealogía en Family Search, porque dedicarles tiempo a ver las tonteras que dicen, pues no, yo lo comparo a esto, chavo. Por ejemplo, nosotros cada mes, el primer domingo de mes, tenemos un domingo de testimonio, ¿no es cierto? Sí. El domingo de testimonio puede convertirse en algo muy edificante toda vez que testificamos de Jesucristo y podemos sentir su espíritu, fortalecer nuestro propio testimonio y a veces hundirnos también porque el Espíritu Santo te está diciendo que pases a testificar y no le haces caso, ¿no? Sin embargo, en las redes sociales te sube el valor y avientas hasta con la cubeta, ¿no? Que no es lo mismo atrás del aparato que enfrente de un micrófono en una tribuna. Entonces, en las reuniones de testimonio, cada mes nosotros nos edificamos. Pero este tipo de foros, de los cuales tú hablas, es un culto de testimonios del adversario. No se integre porque no lo edifica. No lo va a edificar para nada porque es totalmente negativo, ¿no? Entonces,
también es un culto de testimonios donde este individuo que está poniendo su información es un personaje que no entendemos qué razones le mueven o no le mueven, o si piensa o no piensa, y tampoco podemos hacer nada porque está ejerciendo su albedrío. Entonces lo mejor es mantenernos al margen y hacer actividades positivas, cultos de testimonio donde se edifique, donde podamos, y también de estos hermanos que hacen eso, pues dejarles en su libertad de hacerlo y tendrán que dar cuenta al final. Por eso no nos deja nada más la observación el presidente Nelson, que tenemos que amarlos, ¿verdad? Yo cada vez que pienso en amar a estas personas que tú mencionas, me acuerdo de la sugerencia que nos dio el Señor en el himno: mejor amar a otros, no a esos. Pero sí, yo creo que al amarles y dejarles su espacio y a medida que nosotros participamos, nos pasa lo que decíamos a los sabios, a los magos de Faraón. En lugar de que mejoraran la cosa, ellos echaban más piojos o más ranas o más sangre, ¿no? Sí. Entonces, al ponernos en ese nivel, estamos generando más problema que beneficio, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Y yo ya viéndolo en un punto de vista de los derechos humanos, ¿no? Como abogado, pues finalmente ellos, como nosotros, en un mundo como en el que vivimos, pues tenemos un derecho fundamental que es la libertad de expresión, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, ellos tienen esa posibilidad de expresar sus pensamientos, así como nosotros lo estamos haciendo ahora, ¿no? Y en ese sentido los respetamos y nos respetan. Y si nosotros somos buenos cristianos, pues como tal, simplemente hacer lo que el presidente Nelson dijo, ¿no? Sorprenderlos. ¿Sorprenderlos con qué? Con el hecho de demostrar cuánto amamos al Señor y al Evangelio, y no tratar de llamarlos al arrepentimiento en el nombre del Señor y decirles que se van al infierno, porque esa no es la posición de nosotros, ¿no? Y yo he visto hermanos que hacen eso, y hasta se sumen a su canal y empiezan, y digo, bueno, esto ¿a dónde van a llegar con este punto? No llegan a ningún lado, y terminan en el mismo nivel, ¿no? Como usted decía, eso es ponerse al mismo nivel. Y aunque de todas maneras el hermano se va a ir al infierno con o sin nuestra opinión, o sea, no, estamos tratando de remar en el aire, pues no se puede, ¿no? Pues sí, lo que va a pasar con él va a pasar con o sin nuestra participación, ¿eh? Sí. Yo creo que por eso yo le llamo a esto mirar para arriba o mirar para abajo. Cuando nos involucramos con ellos, estamos mirando para abajo. Alguien me preguntó, oiga, ¿y en el infierno esto y en el infierno lo otro? Le digo, no sé. Con trabajo sé lo que puede pasar en la exaltación, porque yo estoy mirando para arriba. Yo para abajo no lo miro porque me mareo. Yo mejor miro para arriba, ¿no? Así que esto me hace recordar que no es difícil esto que tú estás pidiendo, porque ya lo practicamos antes en la preexistencia. El diablo tenía su canal para invitar a todos a seguirle. Sí. Y nuestro Padre Celestial no le quitó su derecho y su posibilidad de hacerlo. Fíjense, en la presencia de Dios. Entonces a mí sí me hace reflexionar mucho esto, porque digo, si allá no los paró, menos acá, ¿verdad? Donde ya es francamente un estado de prueba. O sea, si no paró al adversario en sus intentos de jalar adeptos de sus hijos, de los hijos de nuestro Padre, y se llevó a la tercera parte, este bárbaro. Entonces, pero nosotros ya tuvimos práctica porque lo vencimos. El hecho de tener un cuerpecito de carne y hueso y su pedacito de pescuezo nos dice que si vencimos, que si ganamos. Así es. Así que podemos hacerlo aquí, ya lo practicamos allá. Así Y que vamos a fíjese, amar. eso
Nosotros cuando escuchamos a Jehová en este estado premortal, decidimos seguirlo y desde allá, seguramente muchos de nosotros, tal vez otros no tan convencidos, otros más, otros menos, pero obtuvimos este testimonio del que hablaba el presidente Nelson, ¿no? Supimos a través del testimonio del Padre que Jesucristo sería nuestro Salvador. Supimos que lo que Él iba a hacer por nosotros. Desde allá obtuvimos ese testimonio. Y esto me lleva a pensar en que aquí hay cuestiones o temas, en doctrinas, principios, que se requiere entendimiento espiritual. ¿Sí? Como decían en la antigüedad, es carne dura, ¿no? Y esto me hace pensar, Manuel Baradejo, hace tiempo estaba platicando con un amigo y le decía, hablando precisamente de este tipo de grupos, y yo le decía a este amigo, le decía, yo entiendo a estas personas, muchos de sus pensamientos puedo entenderlos, justificable o no, solamente digo, los entiendo. Porque ciertamente hay cosas que son difíciles de poder comprender dentro de nuestra teología y dentro de nuestra historia, hablando de la iglesia restaurada. Cuestiones y eventos que sucedieron que no son fáciles no más bien que no son fáciles, que únicamente es fácil entenderlos a través del Espíritu, es difícil entenderlos sin el Espíritu. Entonces, este amigo me decía, ahí aquí fui donde profundicé más en esto que estoy diciendo, porque él me dice, sí, dice, sí, es difícil. Me dice, si no tienes el espíritu. Entonces me cayó el 20, ¿no? Entonces, la forma en que ellos pueden llegar a pensar o a creer, pues ciertamente tiene que ver con la forma en que nosotros asimilamos las cosas a través del espíritu y de la fe. Por eso aquí el presidente Nelson decía este punto donde dice, hermano Baradejo dice, si ustedes tienen preguntas, busquen respuestas. Pero dice, preguntas sinceras, llenas de fe, ustedes van a tener respuestas para esas preguntas sinceras. Entonces, una cosa es tener una pregunta llena de dudas y cuestionando, y otra cosa es tener una pregunta con el fin de obtener una verdad. Y esto se vale, ¿no, hermano Alvardejo? Se vale tener dudas dentro de la iglesia, porque esta es otra cosa que se nos dice. En la iglesia no se puede preguntar o no se puede cuestionar nada. Sí, no, bueno, sí se puede preguntar, sí, preguntas llenas de fe. Y las preguntas llenas de fe nos llevan al conocimiento. Muy bien. Este es lo que decíamos ayer. Si así tratamos el conocimiento, quiere decir que así tratamos nuestra quincena, porque la quincena, los recursos económicos debemos manejar así o mejor o 1000 veces mejor lo que es el conocimiento y el testimonio, ¿no? El testimonio lo podemos manejar sin el espíritu, viendo el testimonio del hermano Alvaradejo, del hermano Chava, de las autoridades generales, y cuando uno de ellos se equivoca, se cae nuestro testimonio, ¿eh? Sí. No, pues ahí está, no, que muy acá, muy allá, pero pues nosotros estamos sujetos a la misma prueba. Entonces, decía yo que es igual que la quincena, porque la prevención, perdón, soy muy insistente con algunos temas, y me da risa porque alguna vez está de caer medio gordillo, pero mi apellido es Gordillo. Resulta que, por ejemplo, en la cuestión de la vacuna, ¿no? ¿Fue por miedo que fuimos muy obedientes? ¿O era un conocimiento que teníamos? ¿Obedecimos por conocimiento o fue por miedo? O sea, Moisés tenía atrás al faraón y se le presentó un problema grande porque el pueblo decía, no te preocupes, Moisés, vamos a salir adelante, somos el pueblo de Dios. ¿Eso decía el pueblo? No. Él decía, mejor nos hubiéramos quedado en Egipto. ¿Quién sabe cuántas veces lo repitieron, ¿eh? Mejor nos hubiéramos quedado en Egipto, aquí viene a matarnos el faraón, etcétera, etcétera. Pero fíjense, ¿cómo administraba Moisés el tema espiritual, el tema del testimonio? Primero tenía el Espíritu Santo.
para que en cuanto enfrentes las situaciones que te generen preguntas o dudas, el Espíritu Santo ya está contigo y te respalda y te lleva a donde tienes que llegar. Pero si no tienes el Espíritu Santo, te vienen todas esas dudas, hay un campo fértil para que se siembren esas dudas y apenas tienes que empezar a conseguir el Espíritu Santo para saber lo que tienes que hacer. Yo con mucha frecuencia estoy en mis oraciones y me gana la risa, chavo. Me gana la risa porque estoy preguntando cosas que es evidente que debí saberlas o leyendo o teniendo el Espíritu Santo. Pero me doy cuenta que no lo tengo. Evaluémonos, hermano. El convenio nuestro es que debemos tener siempre el Espíritu Santo, para que cuando lleguen estas cosas, Él nos diga qué hacer, qué decir y dónde ir, ¿no? Pero si las recibimos sin tener el Espíritu Santo, que eso es lo que genera todos estos movimientos, ese que está hablando en contra de la iglesia, que está hablando en contra de los profetas, pues claro que pobre hombre, ¿verdad? Yo lo veo y digo, pobre hombre, ¿verdad? Pues está haciendo lo que no entiende, lo que no ve, pues ya, ¿qué podemos hacer por él, ¿verdad? Sino amarlo y desearle lo mejor, pedir al Señor porque si el Señor quisiera pararlo, ¿a poco no podría pararlo? Ya lo hubiera parado desde cuándo, ¿verdad? Pero, y nosotros tomamos el lugar del Señor, defendiendo al Señor, y me hace recordar a Usa, chava. ¿Te ¿Usa acuerdas de quién es? Usa? Es un personaje que va Nada más. cuidando el arca del pacto cuando era trasladado de regreso en la época de David, que se habían llevado el arca a los que habían invadido y total, se llevaron el arca. El único USA que conozco es los United States of America. Ese no. Usa, búscalo en la guía de estudio, debe de estar ahí, lo podemos ver. Este cuate va junto al arca y el Señor les dijo, no toquen el arca, porque el que la toque, ¿no? Ya. Sí, ya recordé. ¿Te acuerdas? Entonces Usa va ahí y tropiezan y se va a caer y le agarran, no sé que se vaya a caer, ¿no? Y ahí mismo perece Usa, ¿verdad? Entonces Usa perdió el uso de la razón, quiso sostener el reino. ¿Ustedes creen que podemos nosotros, en nuestra debilidad, hacer que esta gente vuelva sobre sus pasos? Pues si lo mejor que podemos hacer es asegurar nuestro paso. Sí. Con eso basta. Si aseguramos el nuestro, ya la hicimos, ¿no? Que nos metemos en el brete de tratar de que este individuo recapacite, pues no se puede, ¿verdad? No hay manera. Ahora, este punto es importante, ¿no? Asegurar nuestro paso, hermano Alvaradejo, y el de nuestras familias. ¿Por qué digo esto? Claro. Yo, en instituto, como maestro de instituto, yo daba otros cursos antes y una de las cosas que me motivó a mí a profundizar en la historia de la iglesia, además de que me encanta estudiar la historia de la iglesia, fue este punto donde empecé a ver a muchas personas que se iban no muchas, ¿no? Algunas personas que se iban de la iglesia por cuestiones históricas y yo me preguntaba por qué, ¿no? Entonces, pues para saber por qué tenía que ir a buscar la fuente y conocer el contexto histórico. Y a partir de ahí me empecé a dar cuenta cómo estudiar historia. Y muchas de las cosas que nosotros vemos hoy las analizamos de acuerdo con nuestros paradigmas, nuestra cultura, nuestro contexto histórico, nuestro contexto social. Y entonces queremos analizar algo que sucedió hace 200 años de la forma en que lo vemos hoy. Y eso es imposible, no es posible entender la historia a través de esos ojos. Entonces, como maestro de instituto, dije, bueno, le dije al director de instituto, le dije, oiga, me gustaría enseñar el curso de Santos, que en ese momento iba saliendo, el curso de Santos con el libro, con el tomo 1, que el tomo 1 a mí me parece fundamental, sin denostar los otros 2 tomos, pero el tomo 1 es fundamental en la historia de la iglesia.
y le dije, me encantaría dar este curso, ¿cómo ve? Me dice, adelante, Salvador. Y entonces tengo 3 años, 6 o 7 semestres enseñando este curso en instituto, 3 años y medio me parece. ¿Por qué? Porque vi esta necesidad en los jóvenes, porque vi esta necesidad en la iglesia. La iglesia, por un motivo, sacó estos tomos para que conozcamos las cuestiones históricas. ¿Por qué el presidente Nelson les dice ahora a los jóvenes, jóvenes adultos, tengan preguntas, pero sean preguntas de fe, ¿no? Si hay personas que están en una situación de escepticidad, pues sorpréndanlos con corazones llenos de fe y con su amor a Jesucristo. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Es que el presidente Nelson se estaba dirigiendo a un foro que pudiera ser afectado por este tipo de tendencias que pudieran ser debilitados a causa de su fe al escuchar este tipo de tendencias o canales donde se habla en contra de la iglesia, muchas veces por cuestiones históricas. Yo aquí estoy metiendo la historicidad porque es lo que yo he visto. Por ejemplo, hace unos semestres se me acercó un joven y me dice, hermano, tengo dudas, vine a su clase porque tengo dudas históricas. Ah, bueno, ¿qué dudas históricas tienes? Vamos a platicarlas, ¿no? Y las platicamos. Y hablamos algunas veces y ya después ya no hubo seguimiento y el joven dejó de ir. Y yo dije, bueno, creo que no lo hice muy bien. Y después me sorprendió verlo, como 2 semestres más adelante, me sorprendió verlo en otras clases de instituto. Y dije, ah, mira, aquí sigue, qué bueno, ¿no? Luego, en otro semestre, el tema del matrimonio, cuando hablamos del principio del matrimonio plural. ¿Qué es lo que sucede? Que ahí en el libro de Santos narra algunos acontecimientos, ¿no? Y hablamos de Fanny Alger, cómo José Smith se casó con esta jovencita de 16 años, cómo es que tuvo 30 y tantas esposas, si tuvo o no tuvo hijos, si mantuvo o no mantuvo relaciones sexuales con otras mujeres. Vemos sus testimonios de una manera, a mí me gusta profundizar en el tema de una manera en que normalmente no lo hacemos en la iglesia, se los presento a los jóvenes, ¿no? Que incluso nosotros aquí ya hemos tocado el tema. Y en ese semestre específico hubo dos jovencitas, ¿no? Una de ellas que estudió el libro de Santos, escuchó la clase y dijo, hermano, al final de la clase me dice, hermano, yo nunca había entendido lo del matrimonio plural, ahora lo entiendo, y me queda claro que este principio fue revelado por Dios. Ella lo vio a través, presentó sus dudas llenas de fe y lo vio a través del Espíritu. Y me di cuenta que otra persona que estaba en el curso lo vio totalmente de manera diferente, ¿sí? Totalmente de manera diferente y no aceptó cómo es que Dios permitiría esto, ¿no? Entonces, estas cosas suceden, ¿no? Suceden dentro de nuestra iglesia y nosotros como padres podemos ayudar a nuestros hijos a que se familiaricen con este tipo de cosas, con este tipo de temas, fomentar el estudio de la historia de la iglesia para que en el futuro no les llegue y les digan, por ejemplo, muchos de los que se van de la iglesia se quejan de que nunca les enseñaron sobre los 4 relatos de la primera visión, ¿sí? Entonces dicen que se contradicen entre sí y demás, no es el caso meternos en el tema. Pero se van por eso, y es que nunca me dijeron, si me hubieran dicho los misioneros de estos 4 relatos, yo nunca me hubiera bautizado. Bueno, nosotros, que también se requiere un estudio profundo acerca de eso para comprender los relatos, pero nosotros como padres podemos enseñarles desde ahora estos 4 relatos, podemos enseñarles, hace poco un amigo de la iglesia me comentó, yo me pongo a leer con mis hijos el libro de Santos. Entonces, esos hijos cuando crezcan ya no les va a resultar extraño saber que José Smith se casó con una jovencita de 16 años. Ahí dice en el libro de Santos, ¿no? Fanny Alger. Ahí vienen sobre el principio del matrimonio plural, etcétera, y cómo se vivía. Entonces, nosotros podemos hacer esta función como padres de ayudar a nuestros hijos a estar preparados de esta manera para lo que viene en el futuro o las cosas que pudieran llegar a sus vidas desde afuera y que no se diga, no me lo enseñaron en la iglesia y lo tuve que aprender afuera.